Mi nombre es Deolinda Lima, soy alumna de la Universidad Nacional de La Rioja, sede Chepes. Estoy cursando la carrera de licenciatura en Ciencias de la Educación. En la asignatura de Seminario de Competencias Básicas nos han pedido tratar el libro de Historia Secreta de la Argentina. En la historia secreta vamos a hablar nos cuenta sobre el círculo rojo, que es el poder detrás del poder, la verdadera maquinaria de intereses oscuros que usa la democracia para consolidar sus intereses. Ya sabemos que la democracia es la forma de gobierno representativa, republicana y federal, en donde se elige mediante el voto popular nuestros representantes. Del círculo rojo al estado profundo, en Estados Unidos llamó a estos intereses ocultos complejo militar industrial. Con esta frase denuncia a esa minoría que se beneficiaba con la desgracia de la mayoría. El Estado profundo no se limita solamente al gasto en armamento y defensa. El gasto público a nivel mundial creció en todas las áreas y esto estimuló a la pujante y gigantesca industria del lobby. Acá nos habla de tres representantes, actores principales del Estado profundo, que son los empresarios, que no quieren competencia, que son los que no quieren competencia objetiva. Ellos lo que quieren es maximizar sus ganancias vendiendo mayores cantidades de productos. El resultado final es un beneficio para los consumidores que pueden obtener más y mejores bienes a precios más bajos. Según Adam Smith es el padre de la economía, también padre del liberalismo, advertía que a los empresarios no les gusta competir, porque después de todo la competencia achica los márgenes de ganancia y los obliga a mejorar e innovar constantemente. Una de las más comunes herramientas que usan los empresarios que no quieren competencia es el proteccionismo, el cual genera pobreza. El otro actor son los sindicatos, que estos son los que se oponen a la productividad. Ellos cumplen un rol importante en el mercado, pero también pueden terminar siendo un impedimento para el desarrollo y el crecimiento de los países. El otro actor importante son los políticos que solo miran el corto plazo. El gobierno es quien tiene el monopolio de la fuerza en un país y es en él donde recae la decisión final sobre la administración de lo común. Ellos son los principales responsables de que nada cambie en la historia de la economía y la sociedad argentina. En el contexto político, lo que se busca es maximizar el poder, el voto y el presupuesto. El aumento del gasto público tiene efectos a corto plazo que pueden hacer que los políticos ganen las elecciones. También nos habla del Estado profundo y las empresas corporativistas argentinas, que son estas. El corporativismo es la idea de que una economía debe manejarse de acuerdo a lo que digan las grandes corporaciones, que supuestamente representan la voluntad popular. El corporativismo protege a las corporaciones a costa de todos los demás. Entre los tres conspiran para engrosar sus bolsillos y su poder y dejan a la economía en ruina y a los argentinos en la pobreza, que serían los empresarios, los sindicatos y los políticos. También en la historia nos habla que por qué no fuimos a Australia. Les comento un poquito. Australia es el país más grande del hemisferio sur.
un importante productor y exportador de productos primarios. Se trata de una economía principalmente dedicada a los servicios. Crece de manera ininterrumpida, en contraste con Argentina. Nosotros en los últimos 25 años atravesamos al menos 3 crisis distintas: la de la convertibilidad, la de las hipotecas subprime y el conflicto con el campo, y la del fin del kirchnerismo. Bueno, acá también nos hablaba de los derechos de propiedad, que son las grandes extensiones de terreno, los recursos naturales para explotar, de la inmigración. Suena todo muy similar a la Argentina del siglo XIX y a principios del siglo XX. Y efectivamente, por algunos años nuestra performance económica fue comparable a la de Australia. En los años 1880 y 1914 se preguntaban por qué nos había ido bien, por qué nos fue bien. El periodo de crecimiento argentino había sido brillante y que la profunda transformación argentina se iba dando con asombrosa rapidez. El extraordinario crecimiento se debía en los fines del siglo XIX, se dio producto del proceso de crecimiento, del proceso del creciente interacción con la locomotora mundial de la economía inglesa, modelo económico agroexportador que se basaba en producir materias primas y exportarla a la Argentina, exportarla a Inglaterra, disculpe. Acá la mano de obra, la gran parte del capital, todo llegó del extranjero. En la época relativamente liberal, el país estaba abierto al comercio internacional y a la inmigración. La inflación se mantuvo baja y estable. La gran extensión y el rápido crecimiento de los ferrocarriles ayudaron al comercio nacional, así como al internacional, ya que permitieron que las explotaciones regionales pudieran vender sus productos al extranjero. ¿Qué nos pasó? ¿Por qué no hubo un crecimiento gradual? A ver acá. Ahí no puedo. Bueno, ¿cuál fue nuestro principal enemigo? Fue la inflación. Acá nos habla de una de las semillas del mal, de nuestra decadencia, se encuentra en el ejemplar de la Constitución de 1853, donde no estableció expresamente la propiedad privada de la riqueza del subsuelo. Lo que hizo a lo largo de la historia argentina, la propiedad del subsuelo perteneció siempre al Estado, oscilando entre la jurisdicción nacional y la provincial. Otra semilla de decadencia ocurrió en 1907, cuando el intendente de Buenos Aires, Carlos Torcuato de Alvear, organiza las concesiones de la empresa eléctrica, a la que exige pagar un 6% sobre los facturados y somete a aprobación comunal las tarifas a cobrar. En 1930, el 6 de septiembre de 1930, Uriburu había dado el primer golpe militar exitoso de la historia nacional. Otros levantamientos habían sido bloqueados anteriormente. Sancionó un control de cambio que prohibió a los ciudadanos cambiar pesos por divisas extranjeras libremente. Fue el primer cepo cambiario de Argentina. Acá nos...
los controles de precios, nuestro enemigo, la inflación, Federico Sturzenegger, nos habló del gran deterioro que había provocado la divergencia entre el destino de Argentina y Australia. Decía que tenía su origen en los alrededores de 1975. Acá en donde se produjeron 5 eventos devastadores para la economía y la sociedad argentina, que fue el Rodrigazo, el golpe de Estado de 1976, la crisis de 1980 y la guerra de las Malvinas y la hiperinflación. La excesiva importancia asignada al rol del Estado generó años de déficit fiscales crónicos, con sus consecuentes deudas impagables e inflaciones demoledoras. También nos hablaba de la desmesura, el país de las desmesuras. Decía que Argentina era el país de las desmesuras. Ay, me pasé. Entre estas desmesuras destacan particularmente el caudillismo y el populismo con propensión a la hegemonía, el cierre de la economía, la elevada inflación, el escaso financiamiento de la inversión asociada a la inflación y el déficit fiscal. Argentina mostró un desempeño largamente peor al de los países comparados en estos rubros, lo que explica gran parte del proceso de sostenida decadencia económica y social. Y uno de los periodos en donde más se profundizaron estas desmesuras fue en el peronismo, durante la década del 40. Juan Domingo Perón, quien elevó la bandera de la justicia social, propuso al Estado como la vía para solucionar todos los problemas. Pasamos de ser un país abierto al mundo a uno cerrado para la sustitución de importaciones, donde lo extranjero era digno de sospecha, donde el Estado regulaba todo y brindaba derechos. El Estado pasó a ser, como dice la canción de León Gieco, un monstruo grande que pisa fuerte, abarcándolo todo. Las políticas de Perón fueron muy nocivas para el crecimiento económico de nuestro país. También nos habló de el neoliberalismo de Menem, que acá en este autor nos dice que fue un fracaso y terminó en la crisis del 2001. Durante la década del 90 se tomaron algunas buenas decisiones como privatizar empresas públicas e imponer un sistema de caja de conversión que terminó con la inflación. Sin embargo, el déficit fiscal fue creciente y también el endeudamiento, lo que atrasó el tipo de cambio real y complicó la competitividad del país. Luego de la hiperinflación de 1989, llegó el nuevo gobierno y al tiempo se instauró el plan de convertibilidad, que al fijar tipo de cambio y restringir la emisión monetaria, logró controlar la inflación. Sin embargo, el desequilibrio fiscal que había generado las crisis anteriores no se resolvió de manera definitiva. Lo único que hizo al respecto fue cambiar la fuente de financiamiento de ese desequilibrio, sustituyendo la emisión monetaria por la emisión de deuda en el mercado. Según este autor, dice que el gobierno de Menem fue un ejemplo explícito de esta combinación nefasta y los resultados no pudieron ser distintos. Y ahí nos habla del regreso del populismo. Con el fin de la convertibilidad, se volvió a abrir la caja de Pandora de la emisión monetaria. Néstor Kirchner y luego Cristina buscaron a toda costa rescatar el primer peronismo y la demagogia intervencionista resurgió con todo vigor.
Acá también nos presenta el debacle populista, según ellos, ¿no? Porque la historia es contada por Iván Carriño. Dice que el debacle populista hizo que muchos comenzaran a pedir una mayor soberanía monetaria, que el Banco Central volviera a tener libertad para imprimir dinero. El Banco Central que había generado un 625% de inflación anual entre 1975 y 1990, ahora tenía que venir a sacarnos de la crisis, generando la inflación que nos había hundido en el pasado. En realidad, de realizar los ajustes necesarios en el sector público para que la economía volviera a crecer era el camino que se debía recorrer. Con el Estado profundo, vetando las posibilidades de bajar el gasto público, quedaba la opción de hacerlo por las malas, saliendo de la convertibilidad y devaluando la moneda. Sabíamos que la devaluación reduciría el gasto público en términos de dólares, al tiempo que libraría al Banco Central para que imprima billetes y estimule la economía. El kirchnerismo y el Estado profundo, Deep State. El kirchnerismo fue totalmente funcional a los grupos del poder real de la Argentina. También el debacle nos habla de la burbuja populista. Aunque en el kirchnerismo y el Estado profundo nos dice que los sindicatos y industriales apoyaron efusivamente la salida de la convertibilidad y el gobierno kirchnerista. La burbuja populista nos habla además de la burbuja populista nos habla de el avance, el autoritarismo, la burbuja populista, además de la prepotencia, el autoritarismo, el avance sobre prensa y la corrupción. Desde el punto de vista económico, lo que se vivió durante el kirchnerismo fue un clásico ciclo de populismo macroeconómico, es decir, una situación clásica de burbuja insostenible, según el autor del libro. Nos habla del populismo kirchnerista, que fue muy similar, de hecho, al primer gobierno de Perón, durante el primer peronismo. La inflación llegó a niveles insospechados. La solución a estos problemas fue el control de precios. También nos hablaba del econopopulismo, que con la devaluación el poder adquisitivo de la gente se destruyó. El aumento del gasto público fue la semilla de los problemas que vinieron después, que sería el cuello de botella, donde dice que el gasto público creciente eleva la inflación y controles de precios no son una buena combinación. Generan cuello de botella y terminan derivando en una crisis, que la crisis fue en el 2011 y 2015. Argentina atravesó la etapa de crisis del populismo macroeconómico. La inflación hizo que la gente buscara protegerse y comprara dólares en consecuencia. También nos hablaba de la imposición del cepo cambiario, fue el corolario inevitable de esta situación. El cepo fue más bien un punto de llegada sin gasto público creciente, déficit fiscal creciente e inflación récord. No habría habido corrida contra el peso y nunca nadie habría pensado en prohibir las compras de dólares. El cepo no es otra cosa que un control de precios aplicado a la divisa, que tuvo efectos destructivos. También nos habla de el mito del kirchnerismo,
y los pobres. Bueno, esto fue lo que llevó a los argentinos por 4 etapas del siglo que habíamos descrito anteriormente. El kirchnerismo, su gobierno fue decidido a ayudar a los más pobres. Bueno, y llegó por último el gobierno de Cambiemos, que cuando ingresa Mauricio Macri, según él puso fin no solo a más de una década de generación institucional kirchnerista, sino a casi 100 años de dominio político peronista. Dice que la tarea que enfrenta Macri es nada menos que derrotar la historia. Llega el momento de enfrentarse al círculo rojo del poder, al Estado profundo y a los grupos de intereses creados, a los sindicatos que quieren copar la calle y a los lobistas. Bueno, según él. El fin, acá nos habla del cepo cambiario, el fin del cepo cambiario, que los más conservadores sostenían que para salir del cepo primero había que bajar la inflación. Los gradualistas sostenían ellos que si se salía del cepo de un día para el otro, el dólar se iba a disparar. Lo primero reprochable del cepo fue su dudosa legalidad. Ilegal era el régimen cambiario que habían inventado, supuestamente, Macri con su gente. El segundo punto, censurable, fue su efecto sobre la economía. Además de su incapacidad para evitar la devaluación y cuidar la reserva, el cepo creó una serie de problemas adicionales. El resultado fue el estancamiento de la economía. Y nos habla del adiós a la heterodoxia inflacionista, que dice que los bancos centrales, desde su aparición y proliferación a lo largo del globo, han sido los principales responsables de la destrucción de la moneda que emiten. También nos decía que los bancos centrales por décadas han sido los mejores amigos de los gobiernos, y que cuando un amigo no tenía dinero, el banco le prestaba. El problema, claro, es que cuando el único autorizado legalmente para emitir dinero presta al gobierno ese nuevo dinero, eso hace que su poder adquisitivo caiga, la inflación es lo que sigue y luego la crisis y el empobrecimiento generalizado. Lo que la historia tiene para ofrecernos es una relación directa entre la operación de los bancos centrales y la aparición de la inflación. Se desprende de esto la famosa frase de Milton Friedman acerca de que la inflación es, en todo momento y en todo lugar, un fenómeno monetario. También nos dice que para crecer hay que bajar los impuestos. Acá nos habla del verdadero problema de la economía argentina, que es el elevado nivel de gasto público que hace imposible reducir el peso de los impuestos sobre el sector privado sin incrementar aún más el déficit. Esta conclusión es el gasto, lo que hay que reducir en primer lugar para luego poder dar lugar a una menor carga tributaria. Bueno, esto es a grandes rasgos de la historia secreta de la Argentina.